Análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Un estudio más profundo del mercado de divisas requiere el análisis de factores especiales que influyen en los tipos de cambio de divisas. Estos factores se conocen como fundamentales e incluyen eventos económicos, políticos y sociales que afectan a la oferta y la demanda de divisas. El objetivo del trader es determinar cuán favorables son las condiciones económicas de un país. Para ello hay que comprender las razones por las que ciertos eventos, tales como por ejemplo el crecimiento de la tasa de desempleo, afectan no solo a la economía del país, sino también en el nivel de la demanda de la divisa nacional. Los traders principalmente utilizan el análisis fundamental para pronosticar el futuro de la economía del país, ya que condiciones económicas favorables conducen al crecimiento de la demanda de la divisa nacional. Al estudiar el análisis fundamental, hay que entender qué tipo de análisis determina el valor de la divisa nacional a través de la evaluación de la debilidad o la fuerza de la economía del país. Calendario económico. Si planea analizar las condiciones económicas en el país, tiene que estar al corriente de todo lo que ocurre en la economía. Precisamente por eso cada trader exitoso utiliza el calendario económico para monitorear los eventos que, como se espera, ejerzan influencia en el mercado. Ciertas noticias económicas se publican aproximadamente en el mismo tiempo cada año. Además, la mayoría de eventos económicos se planifica anticipadamente y los comerciantes pueden prepararse para inminentes fluctuaciones en el mercado. Por ejemplo, si se planea una reunión del Banco Central Europeo sobre la tasa de interés, la fecha de la reunión se marca en el calendario. De este modo, usted y otros comerciantes pueden saber los resultados de la reunión al mismo tiempo. La mayoría de los corredores proporciona acceso al calendario económico que se actualiza automáticamente a medida que se disponga de nueva información económica o política. Habitualmente en el calendario se indica el tiempo de publicación de noticias, las previsiones, las últimas señales de indicadores y la influencia que esta información tenga en el mercado. Muchos traders utilizan estos datos para tomar decisiones de negociación. Trading con noticias. La negociación con noticias puede ser muy arriesgada y al mismo tiempo puede rendir beneficios enormes. Como principiante quizás necesite algún tiempo para acostumbrarse antes de comenzar a operar con noticias y declaraciones. Usted tiene que abrir operaciones inmediatamente antes o después de la publicación de noticias importantes, debido a la alta probabilidad de fluctuaciones de precios. Por ejemplo, si la Reserva Federal de los Estados Unidos prevé un aumento de las tasas de interés, los traders pueden comprar el dólar estadounidense esperando al alza de su valor. Para no perder el potencial de ganancias, los comerciantes probablemente realizarán operaciones directamente antes del gran anuncio de la decisión de la Fed, ya que luego es probable que la moneda comience a crecer. Existe el riesgo de que las noticias no puedan justificar las predicciones. Si abre una posición en el crecimiento del dólar y la Fed, a pesar de las expectativas, toma la decisión de no elevar la tasa de interés, perderá dinero muy rápidamente. Si las acciones se desarrollan de otra forma, ni siquiera tendrá tiempo para cerrar la posición manualmente. Para operar exitosamente con noticias y declaraciones debe tener una fuente fiable de las últimas noticias. También debe tener ciertas habilidades para realizar operaciones en el momento adecuado. La ventaja es que no es necesario gastar mucho tiempo en el análisis de indicadores e índices de precios. Solo tiene que esperar la publicación de noticias y realizar la operación comercial. Muchas publicaciones de noticias pueden afectar al mercado de divisas. Sin embargo, los eventos más importantes que seguramente provocarán fluctuaciones de la moneda refiérase la decisión sobre las tasas de interés, el índice de precios al consumidor y otros indicadores de la inflación, el índice de precios del productor, así como los datos sobre el comercio minorista, la producción industrial, la tasa de desempleo,
el índice de confianza del consumidor y el índice de optimismo empresarial. Las noticias económicas y declaraciones tienen diferente impacto en el mercado. Es necesario determinar las noticias cuya influencia dure de unos pocos minutos hasta varias horas. El trading en fluctuaciones de minutos que siguen inmediatamente después de una declaración será muy arriesgado. La combinación del análisis de las publicaciones previstas con el análisis de gráficos facilitará su trabajo. Si usted toma decisión de operar con noticias y declaraciones, no se olvide del análisis técnico. Ventajas del análisis fundamental. En primer lugar, el análisis fundamental ayuda a determinar la moneda nacional de qué país es una buena opción de inversión. Este tipo de análisis estudia los factores que provocan el movimiento en el mercado. La principal ventaja del análisis fundamental es la posibilidad de obtener un beneficio considerable por un periodo de tiempo relativamente corto. Y aunque los traders especializados en el análisis fundamental elijan inversiones a largo plazo, esto no significa que no se pueda utilizar la base para la inversión a mediano plazo o incluso a corto plazo. Vale la pena mencionar otras ventajas del análisis fundamental. El análisis fundamental permite analizar mejor el mercado mundial y el mecanismo de su funcionamiento. Al final obtendrá una idea más clara sobre el estado general de la economía mundial. También encontrará la explicación sobre algunas inesperadas fluctuaciones en el mercado de divisas. Esto le dará una ventaja, ya que usted sabrá qué factores provocan el crecimiento o caída de los precios. El saber qué impacto tiene uno u otro evento le permitirá utilizar esta información para obtener ganancias. El análisis fundamental tiene también algunas desventajas. La estrategia construida sobre el análisis fundamental puede ser bastante arriesgada. Además, para aplicar con éxito la base al negociar en el mercado de divisas, es necesario estudiar una gran cantidad de información. Y también hay que cuidarse de las señales falsas por causa de las cuales se puede perder grandes montos de dinero. En resumen, cabe señalar que usted puede obtener un beneficio considerable utilizando el análisis fundamental. Sin embargo, es necesario estar seguro de los riesgos que se asume al invertir dinero en base a las noticias económicas.